Buenas tardes, vengo a hablarles entonces del cuarto capítulo del libro de Introducción a la Pragmática de Victoria Scandel, Pragmática y Teoría Lingüística se titula este apartado. Entonces, empezamos con el conocimiento pragmático, el lenguaje en la mente. Por lo que se refiere al lenguaje, Dick ha señalado que la comunicación humana pone en funcionamiento al menos cinco tipos diferentes de sistemas. El primero va a ser entonces la capacidad lingüística, que permite a los hablantes producir e interpretar expresiones lingüísticas de longitud y complejidad variable. Capacidad epistémica, que hace posible que podamos construir, mantener, modificar y poner al día, usar una base de datos y conocimientos organizados, y la interpretación de expresiones lingüísticas es uno de los medios de obtener nuevos datos. La capacidad lógica permite derivar nuevas unidades de conocimiento a partir de otras ya existentes, usando para ello leyes de razonamiento lógico y probabilístico. La capacidad perceptiva, gracias a ellas podemos percibir el entorno que nos rodea, derivar de esta percepción nuevos datos y conocimientos y usarlos. Y la capacidad social, que va a guiar entonces nuestra conducta en la interacción social y nos permite adaptarnos en cada momento a las características del interlocutor. Entonces, la capacidad lingüística va a recoger el conocimiento del código, es decir, que se centra estrictamente en lo gramatical, y las demás capacidades van a proporcionarle entonces a la pragmática todo ese tipo de información que necesita, como es el hecho de conocimientos anteriores, creencias, el conocimiento del interlocutor, del contexto, de la situación, la capacidad también de inferencia, etcétera. También, desde el punto de vista cerebral, hay una diferencia neta entre los procesos que determinan la actividad gramatical y aquellas que regulan la actuación pragmática. Entonces, la gramática va a ser ese sistema modular con una finalidad específica. La pragmática no es un sistema cognoscitivo, no hay principios, máximas, estrategias o reglas específicamente pragmáticas, sino que es simplemente el dominio en que la gramática, la lógica y la memoria interactúan. La pragmática, competencia o actuación. Entonces, aquí hacen pues como desglosan un poco lo que podría ser una competencia y actuación, y cómo la pragmática se va a ver entonces sumergida en ambos campos. La pragmática, desde el momento en que se ocupa del uso del lenguaje, parece pertenecer al estudio de la actuación, pero examinando los hechos con más detalle se comprueba que también el uso del lenguaje revela la existencia de algún tipo de conocimiento que lo guía, con lo cual se inscribe dentro del estudio de la competencia. Y de otro lado, aunque admitamos que la pragmática es, al menos en parte, una faceta de la competencia, los problemas persisten, ya que los hechos de naturaleza pragmática no se dejan modelizar con los mismos medios con que suele explicarse la competencia gramatical pura, y el resultado es cuando menos desconcertante y paradójico. Entonces, la pragmática, o la misión de esta teoría pragmática, va a ser entonces modelizar qué tipo de conocimiento, describirlo, cuáles son sus condiciones de aplicación, su funcionamiento, esas estrategias que se utilizan para su uso. Y a diferencia entonces, la gramática de la pragmática se van a diferenciar fácilmente, porque la primera, es decir, la gramática, radica en un medio de reglas específicas. En cambio, la pragmática consiste básicamente en ese conjunto de principios y estrategias más generales. Otro apartado de este mismo capítulo, entonces, habla de la estructura de la teoría lingüística, y entonces aquí se toma en parte esa consideración de las relaciones existentes entre la pragmática y otras áreas de análisis del lenguaje, y se tratarán entonces de establecer pues ciertas diferencias. Entonces, la primera muestra pues de análisis es el grado de abstracción de la pragmática. Y allí la pragmática tiene por objeto entonces el análisis de todos los principios, conocimientos, estrategias que construyen el saber comunicativo, es decir, esa competencia, y que determina entonces el uso efectivo del lenguaje. El grado de abstracción con que opera es semejante al empleador por las ciencias aplicadas o técnicas, y resulta ser una consecuencia lógica del tipo de objeto analizado y de los fines perseguidos. Entonces, siempre el grado de abstracción de la pragmática va a ser el lenguaje, y en especial el objeto de estudio son los enunciados. Pragmática y modularidad.
En cierto sentido, podría pensarse que la pragmática como teoría tiene una estructura interna semejante a una organización modular. De todas formas, se trata por el momento de una cuestión todavía abierta y que necesita pues mayor atención y mayor estudio para definir entonces si se aplica esta modularidad. El tercer aspecto sería la semántica y la pragmática. Y aquí, una de las ventajas de adoptar un enfoque pragmático consiste precisamente en que se logra una simplificación evidente de la teoría semántica. Y esta era una de las interacciones de Gris al proponer las máximas que rigen la conversación. Entonces, quienes apoyan esa teoría de Gris se plantean estos dos apartados, que es la pragmática igual a significado semántica y la pragmática igual a significado condiciones de verdad. Entonces, quienes apoyan esa teoría de Gris pues compaginan con ella, se van por este segundo apartado, pero allí nos explican que la semántica y las condiciones de verdad no se pueden, pues como decir que la semántica condiciona la verdad, por así decirlo, porque el enunciado no muestra totalidad si se puede decir que es veritativo o no es veritativo. Vamos entonces a este ejemplo. Nos ponen el ejemplo 3A y 3B. Entonces nos dicen, si se tuvieran en cuenta, para ello, para explicar esto y para explicar esto de lo veritativo y cómo el enunciado no se puede decir si es verdadero, que es como lo que se propone pues aquí en este pragmática significado condiciones de verdad, se va entonces a la teoría de Sperber y Wilson, donde ellos proponen la explicatura, que es lo que hay más allá del enunciado de lo que se dice semánticamente. Entonces, si se tuviera en cuenta solo los datos que proporciona el contenido descodificado y puesto que A más B es igual a B más A, los enunciados de 3 deberían resultar contradictorios, ya que el primero, o sea, 3A, afirma y el 3B establece que el primer enunciado es mayor al segundo enunciado. Entonces, el primer enunciado 3A no robó el dinero y fue al banco y robó el dinero. El segundo enunciado o el segundo ejemplo es mejor encontrar al hombre de tu vida y casarte que casarte y encontrar al hombre de tu vida. Entonces nos dice que no hay tal contradicción. Ello sugiere que a la hora de asignar condiciones de verdad se tienen en cuenta no solo las representaciones semánticas abstractas, es decir, ese significado de las palabras, sino también esas explicaturas del mismo enunciado, que es la teoría entonces de Sperber y Wilson, y quedaría entonces más o menos así. El A, que va a ser el mismo del tercer A, no robó el dinero y luego fue al banco y allí robó el dinero. Y el segundo ejemplo es mejor encontrar al hombre de tu vida y casarte con él que casarte con otro hombre y encontrar luego al hombre de tu vida. Entonces podemos ver que no simplemente se pueden dar los enunciados por lo semántico como una condición de verdad, sino que siempre hay algo más. En este caso, entonces, las explicaturas van a servir para decir que aquí no hay contradicción, sino que se deben tener en cuenta para poder entender esos enunciados y ya, pues, plasmar más bien si son adecuados o inadecuados. Por último, entonces tenemos la especificidad de la pragmática. ¿Y cuál es en resumen la especificidad de la pragmática? ¿Dónde radica su carácter diferencial? La respuesta es clara, tanto en su objeto como en la manera de abordarla. En lo que atañe a su objeto, la pragmática se ocupa de datos lingüísticos y en este sentido lo comparte con la gramática. Pero recordemos que siempre hace referencia a los elementos extralingüísticos que configuran entonces esa situación de emisor, así que en este sentido se diferencia de ella. Por otra parte, como hemos señalado, la pragmática no es un nivel estructural, sino una perspectiva de análisis, un punto de vista, una manera de acercarse al estudio de cualquier fenómeno lingüístico. Sabemos que es posible enfocar un mismo objeto desde diferentes ángulos y con diferentes medios. Pues bien, la pragmática entonces se aproxima a los hechos lingüísticos con unos instrumentos de análisis que le permiten tomar en consideración no solo los elementos lingüísticos, sino sobre todo los elementos de la situación que contribuyen de manera decisiva a la elección de las secuencias y a su interpretación. Entonces la pragmática se va a perfilar así como una disciplina con una personalidad propia y bien definida. Se ocupa entonces de caracterizar un conjunto delimitado de objetos, es decir, los enunciados, y
por medio de un conjunto de conceptos específicos y unos principios generales de interacción entre ellos. Entonces, la pragmática debe verse entonces como una manera distinta de contemplar los fenómenos que caracterizan el empleo del lenguaje y de acercarse entonces a su conocimiento. Esto sería entonces todo el libro de María Victoria Scander, Introducción a la Pragmática.